¿Qué sucede cuando la mente de un hombre se convierte en su peor enemigo? Jack Torrance, protagonista de El Resplandor, es la representación perfecta de cómo los traumas, las adicciones y el aislamiento pueden llevar a alguien al borde de la locura. ¿Estamos frente a un hombre víctima de una enfermedad mental? ¿O hay fuerzas más oscuras que lo empujan hacia la violencia? En este análisis exploraremos la mente de Jack Torrance para identificar qué trastornos pueden explicar su comportamiento, qué lo motiva y qué tan probable sería encontrar a alguien como él en la vida real. Jack Torrance representa la lucha entre la cordura y la locura, entre la violencia heredada y el deseo de redención. A lo largo de este análisis desentrañaremos si su transformación es producto de su propia mente o de algo que va más allá del humano. Antes de continuar, te invito a ver el video anterior donde analizamos a Omni-Man, el protagonista de Invincible. Ahora sí, comenzamos. Here's Johnny. Jack Torrance es un escritor frustrado y ex profesor de escuela secundaria que acepta el trabajo de cuidador de invierno en el Hotel Overlook, ubicado en las montañas de Colorado. La historia se sitúa a finales de los años 70, una época en la que los problemas de salud mental y el alcoholismo no se abordaban con la sensibilidad ni el conocimiento que tenemos hoy. La presión social por ser el proveedor del hogar y mantener una imagen de éxito era una carga constante para muchos hombres, la que agravaba los sentimientos de fracaso y represión emocional. El entorno familiar de Jack también juega un papel crucial en su deterioro. Su padre, un hombre violento y alcohólico, dejó cicatrices profundas en su psique, perpetuando un ciclo de abuso que parece transmitirse de generación en generación. Aunque Jack lucha por ser diferente, sus propios demonios internos lo empujan hacia el mismo destino. El aislamiento en el Hotel Overlook actúa como un catalizador para su descenso a la locura. La combinación de soledad, presión creativa y las influencias sobrenaturales del hotel exacerban sus tendencias violentas y su inestabilidad mental. Más allá de lo paranormal, Jack Torrance funciona como una metáfora de la fragilidad de la masculinidad, representando a los hombres quebrados por la depresión emocional y las expectativas sociales. La historia sugiere que los traumas no resueltos pueden atravesar generaciones, mientras que el aislamiento y la falta de apoyo emocional pueden convertir a una persona común en una amenaza para quienes lo rodean. Jack no es solo víctima del hotel, sino también de una sociedad que no le enseñó a enfrentar sus propios miedos, convirtiéndolo en prisionero de sus propios demonios. La relación de Jack con su entorno y sus seres queridos es clave para entender su deterioro mental. Desde el inicio, su matrimonio con Wendy está marcado por la tensión y la falta de comunicación. Aunque intenta proyectar la imagen de un esposo y padre amoroso, su temperamento volátil y la sombra de la violencia paterna lo convierten en una figura impredecible. Con su hijo Danny, la relación es ambivalente. Jack oscila entre el cariño y la amenaza, especialmente cuando el estrés y la frustración lo sobrepasan. La clarividencia de Danny lo convierte en un testigo silencioso de la creciente inestabilidad de su padre, añadiendo una capa extra de tensión a la dinámica familiar. El aislamiento en el Hotel Overlook actúa como un detonante para la psique frágil de Jack. A medida que los días pasan, la soledad, el fracaso creativo y la opresiva atmósfera del hotel lo sumergen en una espiral de paranoia. Las visiones fantasmales que habitan el lugar no solo lo manipulan, sino que parecen alimentarse de sus debilidades, acelerando su desconexión con la realidad. El Overlook funciona como una metáfora de la mente de Jack, un lugar lleno de secretos oscuros, violencia reprimida y traumas no resueltos que lo empujan hacia la locura. Más que simples alucinaciones, los fantasmas representan la forma en la que los demonios internos de Jack toman el control, convirtiéndolo en una amenaza para su propia familia. Desde una perspectiva clínica, el deterioro mental de Jack podría explicarse a través de una combinación de trastornos psicológicos que se retroalimentan entre sí. Su historial de abuso del alcohol es uno de los pilares de su inestabilidad, lo que podría encajar en un trastorno por uso de sustancias. Aunque se encuentra en aparente recuperación, la abstinencia, junto con el estrés del aislamiento, actúa como un desencadenante para su deterioro mental. A nivel de personalidad, Jack muestra rasgos consistentes con un trastorno de personalidad narcisista. Su necesidad constante de validación, su autoestima frágil y su intolerancia al fracaso lo hacen vulnerable a la frustración, especialmente cuando su carrera como escritor no avanza como esperaba. El aislamiento prolongado, combinado con la tensión familiar y la atmósfera opresiva del hotel, podría desencadenar un trastorno psicótico breve con estrés, según el CIE-11. Las alucinaciones visuales y auditivas, así como la desconexión con la realidad, serían síntomas claros de este cuadro clínico. Desde la terapia cognitivo-conductual, los pensamientos distorsionados de Jack juegan un papel clave en su descenso a la locura. Ideas como "soy un fracaso si no termino mi novela" o "mi familia está frenando mi éxito" alimentan su resentimiento, reforzando su agresividad y aislamiento. En términos de neurociencia,
El abuso prolongado del alcohol podría haber causado daños en la amígdala y la corteza prefrontal, dos regiones cerebrales vinculadas al control de impulsos y la regulación emocional. Esta disfunción, combinada con sus traumas no resueltos, explicaría sus episodios de ira explosiva y su progresiva desconexión con la realidad. El análisis psicológico de Jack sugiere que su descenso a la locura no es producto de un solo trastorno, sino de interacción entre su personalidad, su entorno y sus demonios internos. Jack Torrance comparte ciertos rasgos con personajes como Norman Bates o Patrick Bateman, quienes también lidian con trastornos mentales y una desconexión con la realidad. Sin embargo, lo que lo diferencia es su carácter más trágico. Mientras que Bates y Bateman actúan como depredadores calculadores, Jack es una víctima de sus propios traumas y circunstancias, lo que lo hace más humano y mucho más aterrador. Su descenso a la locura y la violencia también lo asemejan a figuras como Michael Myers, pero a diferencia de este, su motivación es más ambigua, lo que lo vuelve aún más perturbador. Incluso se podría comparar con personas reales que han cometido actos extremos bajo la influencia de la psicosis, reforzando la idea de que el horror de Jack no proviene solo de lo sobrenatural, sino de su propia fragilidad mental. Si bien la combinación extrema de los síntomas que presenta Jack es poco común, cada uno de estos elementos por separado ha sido documentado en la vida real con consecuencias alarmantes. El alcoholismo es un factor de riesgo bien conocido en el desarrollo de conductas violentas, especialmente cuando se combina con antecedentes de agresión y traumas no resueltos. Numerosos estudios han vinculado el abuso del alcohol con la pérdida del autocontrol, la impulsividad y la exacerbación de trastornos psicológicos preexistentes. Por otro lado, la violencia familiar, en la que Jack incurre progresivamente a lo largo de la historia, es un patrón que puede generarse a partir de ciclos de abuso transmitidos de generación en generación. Individuos con tendencias violentas suelen haber sido víctimas o testigos del maltrato en su infancia, lo que refuerza conductas destructivas en la adultez. La historia ha demostrado que la acumulación de estrés, la frustración y la falta de apoyo emocional pueden hacer que una persona con predisposición a la agresión descargue su furia sobre aquellos más cercanos, como su esposa e hijo en este caso. Asimismo, la psicosis inducida por el aislamiento es un fenómeno documentado en personas expuestas a largo periodo de soledad y privación sensorial. En condiciones extremas, la mente puede distorsionar la percepción de la realidad, generando alucinaciones, paranoia e incluso episodios psicóticos en los que el individuo pierde completamente el contacto con el mundo real. La influencia del Hotel Overlook en la psique de Jack es una metáfora de este deterioro mental progresivo, exacerbado con la presencia de traumas no resueltos y el consumo de alcohol. Si bien los crímenes cometidos por personas con trastornos mentales no son tan frecuentes como el cine suele retratar, existen casos documentados que reflejan ciertos aspectos del perfil de Jack Torrance. Figuras históricas han mostrado patrones similares de deterioro psicológico, bajo condiciones de estrés extremo y abuso de sustancias, lo que ha derivado en actos de violencia inimaginable. En nuestra escala de psique oscura, Jack obtiene un 8 de 10, lo que indica que aunque su perfil es poco común, no es imposible. Su caso representa un punto de quiebre en la que los diversos factores, adicción, aislamiento, presión psicológica y traumas del pasado, convergen para desencadenar un comportamiento destructivo. A través de su historia, se nos recuerda que la línea entre la cordura y la locura puede volverse tenue en las circunstancias adecuadas, convirtiendo incluso a un hombre común en una amenaza letal para quienes lo rodean. Jack Torrance se ha convertido en un ícono atemporal del cine de terror, un personaje cuya transformación de hombre común a depredador implacable simboliza el deterioro mental provocado por una combinación de factores devastadores. Su historia en El Resplandor no solo representa una espiral decadente hacia la locura, sino que también encarna la lucha interna de un individuo atrapado entre sus propias frustraciones, la presión social, el aislamiento extremo y los traumas no resueltos. Desde el inicio, Jack es representado como un hombre con aspiraciones artísticas y un profundo resentimiento por su falta de éxito profesional, lo que lo hace particularmente vulnerable a la frustración y la autodestrucción. La oportunidad de ser el cuidador del Hotel Overlook parece un nuevo comienzo para él y su familia, pero en realidad se convierte en el escenario perfecto para su progresiva desintegración psicológica. Su alcoholismo, aunque aparentemente bajo control al inicio de la historia, sigue siendo una sombra constante que representa su lucha interna y sus tendencias autodestructivas. Más allá de ser una historia de terror convencional, El Resplandor explora temas complejos como la locura, violencia familiar y la fragilidad de la mente humana bajo presión extrema. Uno de los aspectos más fascinantes de la película es la ambigüedad con la que se presenta la experiencia de Jack. ¿Es su descenso a la locura un simple resultado de su inestabilidad psicológica y de sus demonios internos, o realmente está siendo influenciado por fuerzas sobrenaturales? Kubrick juega con esta incertidumbre a lo largo del filme,
dejando pistas que pueden apoyar ambas interpretaciones. El Hotel Overlook parece tener vida propia, pero al mismo tiempo, Jack ya traía consigo una personalidad propensa al abuso y la violencia. Esta ambigüedad es una de las razones por las que el personaje sigue generando debate décadas después de su estreno. Sin embargo, la historia también refuerza ciertos estereotipos problemáticos sobre los trastornos mentales, asociándolos con la violencia extrema y la peligrosidad. La idea de que alguien con un deterioro psicológico inevitablemente se convierte en una amenaza letal es una narrativa común en el cine del terror, pero que a menudo simplifica la realidad de las enfermedades mentales y contribuye a su estigmatización. En la vida real, la mayoría de las personas con trastornos psicológicos no son violentas, y aquellos que cometen actos de agresión suelen tener múltiples factores de riesgo, como abuso de sustancias, traumas severos y entornos hostiles. Aún así, El Resplandor también puede interpretarse como una crítica a las presiones de la sociedad y al impacto devastador y aislamiento en la psique humana. Jack Torrance es un hombre que en muchos aspectos encarna un arquetipo de patriarca frustrado, incapaz de cumplir con las expectativas impuestas sobre su rol como proveedor y figura de autoridad. Su incapacidad para manejar esta presión, junto con su aislamiento del mundo exterior, lo lleva a perder toda noción de su identidad hasta convertirse en una sombra de sí mismo. La película muestra cómo estos factores pueden destruir tanto la individualidad como la familia, convirtiendo a una persona en su propia peor pesadilla. En última instancia, Jack no solo es un monstruo aterrador, sino también un reflejo inquietante de lo que puede ocurrir cuando las fuerzas del estrés, la adicción y una mente fracturada convergen en el entorno adecuado. Es un personaje que sigue fascinando al público porque representa el miedo más primitivo de todos, el perder control sobre su propia mente. Jack Torrance es un recordatorio de que los demonios internos, si no se enfrentan, pueden consumir a cualquiera. Su historia no es solo la de un hombre que pierde la cordura, sino también la de alguien que nunca tuvo las herramientas emocionales ni el apoyo necesario para enfrentar sus conflictos internos. El resentimiento, el estrés, la adicción y el aislamiento son elementos que combinados pueden convertirse en un cóctel explosivo para la psique humana. Su historia nos invita a reflexionar sobre los peligros de la represión emocional, la importancia del autocontrol y el impacto de la salud mental en nuestras vidas, ya que es un personaje que desde un inicio lucha contra sus propios impulsos destructivos, pero su entorno y sus decisiones lo empujan al abismo. Aquí surge una pregunta inquietante: ¿su destino habría sido diferente si hubiera recibido la ayuda psicológica adecuada, o estaba condenado desde el principio por su personalidad, sus traumas y su adicción? Más allá del terror, El Resplandor nos confronta con cuestiones más profundas. ¿Hasta qué punto el mal es innato en una persona y hasta qué punto es producto de sus circunstancias? La historia de Jack nos muestra que la mente humana es frágil y que bajo las condiciones adecuadas cualquiera puede verse arrastrado hacia su lado más oscuro. Su descenso a la locura es progresivo, pero en cada etapa de su transformación podemos encontrar reflejos de la realidad. Personas que han sucumbido ante la presión, la desesperación o la falta de apoyo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas sobre la historia de Jack? ¿Crees que su caso tiene paralelos en la vida real? ¿O consideras que su locura está más ligada a lo sobrenatural? Déjamelo saber en los comentarios. Además, dime qué otro personaje te gustaría que analizáramos en el próximo episodio. Si este análisis te ha parecido interesante y te ha hecho reflexionar, no dudes en suscribirte, dejar tu like y compartirlo con otros amantes de la psicología de los villanos. Tu apoyo me ayuda a seguir explorando la mente de los personajes más oscuros y complejos del cine y la literatura. Como siempre, gracias por acompañarme en la psicología tras el personaje. Nos vemos en el siguiente episodio.